Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17. U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a ustedes de mi parte. Antes de comenzar a tocar este tema que deseo compartir con todos ustedes, quiero agradecer los últimos correos recibidos con condolencias hacia mi familia y a mi persona por la muerte de mi madre. Son varios correos que he recibido y quiero aprovechar de este momento para agradecer también estos nuevos saludos con las condolencias de algunos foristas que me estiman mucho. Quiero decirles que les agradezco muchísimo por sus condolencias que me siguen llegando y los aprecio muchísimo. Muchas gracias a todos por sus lindas palabras. Bueno, ahora quiero entrar a tocar con ustedes, queridos amigos, otro asunto que tiene que ver con esta revista Atalaya que tengo acá en pantalla, que es, si no me equivoco, el 15 de marzo de 1993. Aquí creo que se ve la fecha bien. Ahora, en este lado, aquí está, 15 de marzo de 1993. En esta revista Atalaya estaba revisando y encontré en la parte final la fotografía del cuarto presidente de la sociedad Watchtower, el señor Fred Frantz. Él falleció en diciembre de 1992 y acá la sociedad Watchtower le hace en el mes de marzo del siguiente año un reconocimiento, un recordatorio, publica algo sobre él que me llamó mucho la atención, que se titula Premiado con la Corona de la Vida. Y me sorprendió mucho lo que la Watchtower publicó acá, porque tengo mucho yo que decir sobre este artículo o sobre esta publicación en honor a este cuarto presidente, de la Watchtower, el señor Fred Frantz. Y la Watchtower pone algo acá que es para meditar. Yo dirijo este video a todos los testigos de Jehová inteligentes que están dispuestos a pensar con la cabeza. Uno debe siempre ponerse a analizar lo que la Watchtower publica y no tragarse todo así simplemente, o sea, pasarlo por alto, digerirse la comida sin masticarla bien. Hay que masticar bien antes de tragarse algo, porque uno se puede atorar. Y quiero la opinión de la gente inteligente como Don Carlos Ibáñez Viñolo, quiero la opinión del doctor José Borges, que es un doctor, un hombre inteligente. Su opinión siempre pesa, ¿no? Yo lo comparto con ellos principalmente, que son gente profesional, gente inteligente. Además, quiero compartir esto con todos ustedes, ex testigos de Jehová, que son, sin duda alguna, todos también inteligentes. De lo contrario, no hubieran dejado la Watchtower si no fueran inteligentes. Pero acá hay algo que es preocupante, que quiero compartir con ustedes, porque tenemos que meditar juntos y quiero saber su opinión. Para que ustedes después la pongan debajo del video. ¿Qué opinan de esto? Pues, ¿no? ¿Cuál es su opinión? También invito a los testigos de Jehová fanáticos que me den su opinión de esto que voy a decir ahora. Yo soy una persona que me gusta pensar, pues. Para algo soy un profesional que soy entrenado para pensar, para usar la cabeza.
Y quiero demostrar pues, que esta religión es tan contradictoria, tan patética, Dios mío, ciegas, son ciegos de sus propios engaños, están ennubilizados, nublados por su propio orgullo, por su propia creencia que esta es la organización de Jehová y que ellos tienen la verdad. Es un problema patológico que tiene pues la sociedad Watchtower con sus dirigentes, que no ven la realidad de las cosas. Yo leí este artículo, que está en la parte posterior de esta revista, y como digo está la foto del señor Frédéric Franz, y le hacen pues un recuerdo, una conmemoración de su muerte ocurrida el año anterior, en el mes de diciembre, y en el mes de marzo de 1993, el siguiente año, pone premiado con la corona de la vida. Vamos a leer primero qué es lo que dice la Watchtower acá, para luego comenzar a reflexionar con ustedes cuáles son mis objeciones, cuáles son mis preguntas. Y voy a leerlo para todos ustedes, queridos amigos. Y dice así, bajo el título premiado con la corona de la vida. Y se lee así, queridos amigos. ¿Qué cosa dice la Watchtower acá? Se dijo al apóstol Juan que escribiera al ángel de la congregación de Esmirna: pruébate fiel hasta la misma muerte, y yo te daré la corona de la vida. Revelación 2, 8 al 10. Por lo tanto, anunciamos con tristeza y alegría a la vez que Frederick William Franz, presidente de la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania y la Watchtower Bible and Tract Society de Nueva York, Incorporated, así como de otros organismos teocráticos, terminó su vida terrenal la mañana del 22 de diciembre de 1992, el 22 de diciembre. Es un anuncio triste porque tiene que ver con la desaparición de la escena terrestre de un amado siervo de Jehová de sobresaliente fidelidad. No obstante, también es un anuncio alegre porque ahora se pueden aplicar las palabras de Revelación 14:13 a nuestro querido hermano Franz. Felices son los muertos que mueren en unión con el Señor desde este tiempo en adelante. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus labores, porque las cosas que hicieron van junto con ellos. El hermano Franz era modesto y humilde, un ministro muy trabajador y productivo que Jehová Dios utilizó poderosamente. Repito esto nuevamente. El hermano Franz era modesto y humilde, un ministro muy trabajador y productivo que Jehová Dios utilizó poderosamente como miembro del esclavo fiel y discreto para ayudar a dispensar el alimento espiritual a los domésticos y sus compañeros. El hermano Franz nació el 12 de septiembre de 1893 en Covington, Kentucky. Su hermano mayor lo puso en contacto con la verdad. ¿La verdad? ¿A quién? ¿Con Jesucristo? Jesús es la verdad. No, la Watchtower siempre se refiere a la verdad, no a Jesucristo como debiera ser, según Juan 14:6, sino se refiere que la verdad es la Watchtower Bible and Tract Society. Eso no está en ninguna parte de la Biblia que diga que la Watchtower es la verdad. Y continúa diciendo, en aquel tiempo cursaba estudios en la Universidad de Cincinnati para ser ministro presbiteriano, pero se separó de la iglesia presbiteriana y, dice, sigue en la página 31. En la página 32 continúa diciendo lo siguiente: se asoció con los estudiantes de la Biblia, como se llamaba entonces a los testigos de Jehová. Se bautizó el 30 de noviembre de 1913 y al siguiente año dejó la universidad, ¡ay, qué pena!, y emprendió el servicio de repartidor, entre paréntesis, precursor. El 1 de junio de 1920 llegó a formar parte de la familia de Bethel de Brooklyn. Al poco tiempo se le puso a cargo de la mesa de repartidores y en 1926 se le asignó al departamento editorial, donde fue un escritor prolífico. En 1945 fue nombrado vicepresidente de la sociedad Watchtower
y otras agencias relacionadas. En 1977, cuando murió el entonces presidente Nathan H. Knorr, fue elegido presidente de la sociedad Watchtower, puesto en el que sirvió hasta su muerte, es decir, hasta 1992. El hermano Franz vio aumentar durante su vida el número de testigos de Jehová de unos cuantos miles a casi 4,5 millones. Disfrutó de muchos privilegios de servicio, como hablar en asambleas internacionales y visitar sucursales y hogares misionales en muchas partes del mundo, para anunciar el fin del mundo para 1975 seguramente. Su biografía se publicó en la Atalaya del 1 de mayo de 1987. Y fíjense ustedes, dice, el lunes 28 de diciembre de 1992, es decir, 6 días después de su muerte, porque él murió el 22 de diciembre, el lunes 28 de diciembre de 1992, por la tarde se celebró un servicio de funeral en el Salón del Reino de la Casa Bethel de Brooklyn. El hermano Albert D. Schroeder, del cuerpo gobernante, presentó un discurso muy afectuoso y edificante espiritualmente. Las familias de Bethel, de las haciendas Watchtower, de Patterson, hacienda de la montaña y hacienda del reino, así como la familia de Bethel de la sucursal de Canadá, lo oyeron por hilo telefónico. Todos, especialmente los que trabajaron cerca de él, echarán mucho de menos al hermano Franz. Era compasivo, animador y paciente con todos aquellos con quienes sirvió y viajó. Sus compañeros de creencia lo trataron según el espíritu de las palabras de Hebreos 13:7. Acuérdense de los que llevan la delantera entre ustedes, los cuales les han hablado la palabra de Dios, y al contemplar detenidamente lo que resulta la conducta de ellos, imiten su fe. El 30 de diciembre de 1992, el hermano Milton G. Henschel fue elegido 5º presidente de la sociedad para suceder al hermano Franz. Y aquí vemos a Franz con Knorr en un retrato. Entonces, queridos amigos, después de haber leído esta atalaya de marzo de 1993, donde se rinde homenaje al señor Frederick Franz, 4º presidente de la Watchtower, me viene en mente una serie de preguntas que extraigo de lo que se comenta, de lo que la Watchtower comenta y dice sobre la persona del señor Franz. Yo quisiera preguntar a la Watchtower que me diga, que me responda a mí, y eso es a los testigos que me están escuchando, que deberían hacerse la primera pregunta: ¿cómo supo la Watchtower que el señor Frederick Franz fue premiado con la corona de la vida? Quiero que me explique cómo supo que ha sido coronado o premiado con la corona de la vida. ¿Quién se lo informó a la Watchtower de que este señor ha sido aprobado por Jehová Dios y Jesucristo y ha recibido el premio con una corona de la vida? Esa es la primera pregunta que yo le haría a la Watchtower. ¿Cómo supo que el señor Franz, después de morir, ha sido coronado, premiado con la corona de la vida? Primera pregunta. La segunda pregunta que me viene en mente es: la Watchtower enseña que todos los ungidos, al morir, resucitan instantáneamente para ir al cielo y estar con Jesús en el reino. Ellos resucitan instantáneamente. Al igual que Jesús, cuando murió, él fue resucitado en un cuerpo espiritual transformado, según enseña la Watchtower, y es por eso que no quedó nada de su cuerpo en la tumba. Él resucitó con un cuerpo espiritual transformado, y que Jesús fue la primicia,
y que no sería el único, sino que le seguirían con esta misma suerte de resurrección los ungidos con esperanza celestial, que apenas mueren, no resucitan al tercer día como resucitó Jesús, sino resucitan instantáneamente, de la misma forma que resucitó Jesús, con un cuerpo transformado. Ese cuerpo muerto se transforma en cuerpo espiritual que asciende al cielo para estar con Jesús. Y como ocurrió con Jesús, no quedó nada de su cuerpo carnal en la tumba. Apenas resucitó, ya no encontraron su cuerpo en la tumba, había desaparecido. Y dice Guastar que los ungidos corren con la misma suerte. La única diferencia es que ellos resucitan al instante, instantáneamente, apenas mueren, va a irse al cielo. Si eso es así como enseña el libro, que enseña realmente la Biblia, que habla de este asunto así como lo he explicado, bueno, amigo, para probar esto, echemos una ojeada pues a este libro de la Watchtower titulado ¿Qué enseña realmente la Biblia? En el capítulo 7 de la página 74, párrafo 24, la Watchtower enseña con respecto a este asunto como sigue: en nuestros días quedan ya pocos de los 144.000. Cuando mueran, resucitarán al instante para vivir en el cielo. Sin embargo, la esperanza para la inmensa mayoría de la humanidad es resucitar en el futuro en una tierra convertida en un paraíso. Como vemos muy bien, la Watchtower enseña en este libro que los ungidos que mueren resucitarán al instante para vivir en el cielo. La pregunta que me viene en mente es la siguiente: si el señor Franz, como dice esta revista, murió el 22 de diciembre de 1992, falleció, y el funeral fue hecho el día 28 de diciembre en Betel, el funeral, el cuerpo fue llevado pues al jardín de los recuerdos en el cementerio que se tiene en Wallkill, donde están todos los jerarcas de la Watchtower enterrados en Wallkill. Tiene su camposanto ahí. El señor Franz fue enterrado el día 28, pero él murió el día 22. Si realmente los ungidos como el señor Franz resucitan instantáneamente apenas mueren, como resucitó Jesús, de la misma forma, porque el libro que sea realmente la Biblia dice que los ungidos corren con la misma suerte que Jesús en la forma de resurrección, que Jesús no sería el primero, sino que habrían otros que eran los que formarían su cuerpo o iglesia en los cielos, cuerpo, que irían al cielo, que son los ungidos, correrían con la misma suerte, que iban a resucitar en un cuerpo espiritual transformado y que iría al cielo, en vista que no tenemos un alma inmortal dentro de nosotros que va al cielo. Entonces lo que va al cielo según la Watchtower es el mismo que ocurrió con Jesús: resucita el cuerpo del fallecido de un cuerpo espiritual transformado, desaparece el cuerpo y se va, eso es lo que se va al cielo, el cuerpo carnal transformado en cuerpo espiritual. Mi pregunta es muy sencilla: si es cierto que los ungidos resucitan instantáneamente y para irse al cielo, no es un alma o un espíritu que se tiene adentro que se va al cielo, porque nosotros somos alma, y que no existe un alma inmortal que tenemos dentro que se va al cielo y se queda el cuerpo, sino que es el cuerpo que se transforma en cuerpo espiritual y se va al cielo. Si cuando Jesús resucitó no quedó nada en su tumba, mi pregunta es: si los ungidos resucitan instantáneamente, ¿por qué el cuerpo del señor Franz seguía en su ataúd? ¿Por qué tendría que esperarse 6 días para hacer el funeral, cerrar la tapa del cajón y llevarlo a enterrar? Se supone que los ungidos resucitan instantáneamente para ir al cielo. Entonces, ¿qué cosa fue lo que se fue al cielo instantáneamente del señor Franz para estar con Cristo? ¿Qué fue lo que resucitó instantáneamente para ir al cielo? Si su cuerpo estaba en su ataúd todavía, hasta el día 22 que murió, seguía su cuerpo ahí, exponiéndose ahí en el velorio, hasta que el día 28 fue enterrado, se realizó el funeral. Lo dice acá, lo hemos leído en esta revista de la Atalaya del 15 de marzo de 1993, que el funeral fue realizado el día 28,
su cuerpo fue llevado a la fosa y enterrado junto con los demás presentes de la Watchtower en Moltke, cementerio de la Watchtower. Entonces mi pregunta es obvia: ¿qué fue lo que resucitó instantáneamente del señor Fred Franz para ir al cielo inmediatamente, para estar con Jesús? ¿Qué cosa, que me explique qué cosa fue lo que se fue al cielo instantáneamente? Si el cuerpo del señor Franz seguía todavía en la tierra, ahí en su cajoncito, ¿por qué tendrían que sepultarlo pues el día 28? Se supone que cuando Jesús resucitó no había nada que enterrar, ya su lugar de reposo donde estaba en la tumba no estaba su cuerpo, no había nada ahí. Al tercer día, cuando gritó, si los ungidos corren con la misma suerte que Jesús, que son los que siguen en esa forma de resucitar porque van a estar en el cielo con Jesús, ¿por qué entonces cuando murió el señor Franz, en ese mismo momento, no el tercer día fue resucitado, sino instantáneamente resucita? ¿Por qué seguía el cuerpo en la tumba? ¿Y por qué tuvieron que enterrarlo el día 28? Cuando murió el día 22, quiere decir que entonces que su cuerpo carnal, ya muerto, fallecido, seguía en su tumba. Mi pregunta es, ¿qué cosa entonces se fue? Que me explique la Watchtower, ¿qué cosa se fue instantáneamente al cielo para hacer para estar con Jesús en los cielos? ¿Qué fue lo que resucitó instantáneamente del señor Franz? Me dice que eres un ungido y que cuando los ungidos mueren resucitan instantáneamente para irse al cielo, para estar con Jesús. Que me explique qué cosa fue lo que resucitó instantáneamente el día 22 de diciembre cuando él falleció. ¿Qué cosa se fue al cielo para estar con Jesús? Si se basa en decir que no tenemos un espíritu ni un alma inmortal dentro de nosotros que se eleva y se va al cielo, dice que no tenemos eso. Entonces, si los ungidos corren con la misma suerte que las primicias, que fue Jesús, las primicias, que fue levantado al tercer día y transformado su cuerpo en un cuerpo espiritual y no quedó nada en su tumba, los ungidos resucitan instantáneamente, no al tercer día, entonces quiere decir que también instantáneamente debió desaparecer el cuerpo en el momento de la resurrección del ungido, igual que ocurrió con Jesús al tercer día, que no quedó nada en su tumba, puesto que lo que se salió de él fue un cuerpo ya transformado, un cuerpo espiritual. Eso es lo que enseña la Watchtower, no estoy diciendo que eso es lo que yo crea. Me responda, ¿qué fue lo que resucitó de Jesús? No, ¿qué fue lo que resucitó del señor Fred Franz el día 22 de diciembre de 1992 cuando murió? Que supone que resucitó instantáneamente para ir a formar parte del cuerpo de Cristo en los cielos. Esa es la primera pregunta. ¿Y por qué se tuvo que enterrar al señor Fred Franz el día 28? ¿Qué fue lo que se enterró ahí? Su cuerpo. ¿Por qué tendría que enterrar un cuerpo el día 28? Se supone que él debió transformarse en un cuerpo espiritual, su cuerpo, y desaparecer, y no habría nada que enterrar, nada que sepultar, porque su tumba debería estar vacía, como ocurrió con Jesús. Esa es la otra pregunta muy importante, mi autoridad Jehová, y se lo dirijo acá a mis amigos, mis foristas inteligentes, como a Carlos Ibáñez, al doctor José Borges, que me den una opinión, al señor Gladiator, a todos mis amigos pues que me escuchan, y sobre todo quisiera comentar el testigo de Jehová, a ver que me expliquen por qué estaba todavía el cuerpo del señor Franz el día 28 de diciembre sin enterrar para hacer su entierro ese día. Se supone que de su cuerpo debió desaparecer para convertirse en un cuerpo espiritual apenas falleció para irse a los cielos, ya que no tenemos un alma y un espíritu inmortal que va al cielo. Muy importante esa pregunta. La otra es, acá se dice en esta revista, que Jehová usó poderosamente al señor Fred Franz para, como el esclavo fiel y discreto, como parte del esclavo fiel y discreto, para dar alimento a los domésticos, y que Dios usó poderosamente para que él dé el alimento espiritual de Jehová Dios, porque Jehová dice que lo usó poderosamente para que él diera el alimento de él, pues de Jehová Dios lo usó para que le diera a los domésticos el alimento de Jehová Dios a través de Jesucristo para alimentar a los domésticos, y que lo usó a él poderosamente como miembro del esclavo fiel y discreto. El único que publicaba el alimento espiritual en la época
de la presidencia de él. Inclusive durante la presidencia de Nor fue él solamente. Él fue el único esclavo fiel y discreto, no hubo una clase colectiva. Cuando salió mal la cuestión de 1975, no le echaron la culpa a la clase de esclavo fiel y discreto, la clase colectiva de esclavo fiel y discreto compuesta por una clase de cristianos ungidos, no le echaron la culpa a ellos, le echaron la culpa al señor Franz. A él le echaron la culpa porque él fue el único esclavo fiel y discreto, no una clase colectiva. Él era el que mandaba y daba el alimento espiritual. Y vemos cómo la Watchtower reconoce en Franz que Dios usó a él poderosamente a él. Mi pregunta es, ¿por qué no dice que usó a toda la clase del esclavo fiel y discreto poderosamente? Lo usó a él, dice a él. ¿Por qué? ¿Porque tenía preponderancia sobre los demás? ¿O era el único esclavo fiel y discreto en realidad? Porque, como repito, cuando salió mal lo de 1975, no le echaron la culpa a la clase colectiva de esclavos fiel y discretos denominado 19, le echaron la culpa a él, que él fue responsable de esta fecha, que los 6.000 años de la historia humana se culminarían en el otoño de 1975. Fue a él que se le echó la culpa, todo uno lo sabe. Entonces, cuestión de que el esclavo colectivo que estaba dando el elemento espiritual durante la presidencia del señor Franz es una falsedad. Él era el único suministrador del elemento espiritual en sola persona. Él era el oráculo que estaba en comunicación con Jesucristo. Entonces, la pregunta es, si Jehová usó poderosamente al Señor, esta es otra pregunta, ¿no? Sí, porque somos gente inteligente que debemos pensar, pues no somos unos babosos. Como dice la revista, que Jehová usó poderosamente al señor Franz para dar alimento espiritual como parte del esclavo fiel y discreto, dice, para que alimentara a domésticos, de Mateo 24, 45 al 47. Y si Jehová usó poderosamente a él, eso quiere decir que Jehová poderosamente le dio la información al señor Franz que los 6.000 años de la historia humana culminarían en el otoño de 1975, que vendría el Armagedón. Es la forma como Jehová Dios usó poderosamente al señor Franz para anunciar una mentira al mundo, a las naciones, a los testigos de Jehová, anunciándole que los 6.000 años de la historia humana culminarían en el otoño de 1975 y que se entregaría el último día de 1.000 años, del séptimo día, que era el milenio, que para ello tiene que venir el Armagedón, para que todos se tardan ese milenio, para el 1975. Esa es la forma que Jehová Dios usó poderosamente al señor Franz para enseñar una mentira. ¿Cómo Jehová pudo haber usado al señor Franz poderosamente para anunciar una falsa profecía del Armagedón 1975? ¿Cómo es posible que la Watchtower me diga que Jehová usó poderosamente al señor Franz? ¿Acaso la Watchtower de ese entonces, de 1993, la cúpula que estaba gobernando la Watchtower en 1993, cuando publicaron esto, estaba echándole la culpa a Jehová Dios, que él fue responsable de la fecha falsa del fin del mundo para 1975? Y acá lo está exculpando el señor Franz, creyendo que él tiene la culpa, pues, porque Jehová lo usó poderosamente a él para publicar una falsa profecía del fin del mundo para 1975. O sea, Jehová lo usó poderosamente para que publicara eso. Eso es lo que está diciendo la Watchtower acá. ¿Cómo se explica que la Watchtower me diga eso? Que Jehová usó poderosamente al señor Franz para anunciar una falsedad. No hay algo de satánico dentro de esta organización de la Watchtower. Quien está adjudicando a Jehová dio la responsabilidad, y no a Franz, de esa falsa fecha del fin del mundo 1975, diciendo que Jehová lo usó a él poderosamente para publicar una profecía falsa, para engañar a la gente del mundo y a los testigos de Jehová con un Armagedón a puerta para 1975. ¿Hay algo de lógica en esto? Esto dice acá que Jehová usó poderosamente pues a este señor, dice, para dar el alimento a su debido tiempo a los domésticos, con una falsa profecía del mundo para 1975, que no se cumplió. Esta organización está echando la culpa a Jehová Dios, que poderosamente usó al señor Franz para engañar a la gente con una falsa fecha de fin del mundo, como un alimento a su debido tiempo para alimentar a los domésticos, con una falsedad. ¿Cómo explica esto la Watchtower, amigo de Jehová? ¿Cómo puede la Watchtower
decirme que Jehová usó poderosamente al señor Franz para dar alimento, para dispensar, dice, el alimento a su debido tiempo, para entrar a los domésticos de la casa de la fe? Cuando vemos que todos los libros que se publicaron en la Watchtower en la época de este señor, cuando entró de vicepresidente de la sociedad y después como presidente, todos sus libros se encuentran en la basura hoy en día. No hay ningún libro de este señor que sobrevive. Todos sus libros están en la basura. ¿Cómo se puede explicar que todos esos alimentos de Jehová Dios, que lo dio a su esclavo fiel y discreto, es decir, a este señor en forma poderosa para alimentar a los domésticos, se encuentran hoy todos en la basura? Esta es una pregunta para reflexionar. Si Jehová usó poderosamente a este señor para que dé alimento oportuno para alimentar a los domésticos, como la verdad, porque Jehová es un Dios que no miente. Salmo 31:5 dice que Jehová es un Dios que no miente. ¿Cómo es posible entonces, queridos amigos, que todos los libros que Jehová Dios poderosamente le hizo escribir o le dio como alimento espiritual a través de Jesucristo a su esclavo, estén todos en la basura? ¿No hay algo que anda mal acá? Que me diga la Watchtower, si Jehová usó poderosamente a este señor como su intermedio, como miembro del esclavo fiel y discreto, para dar alimento a su debido tiempo para el Estado doméstico, ¿por qué esos libros no están vigentes hoy en día para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa? Ya que Jehová Dios le había dado a este señor poderosamente los alimentos verdaderos a su debido tiempo para alimentar a los domésticos, como la verdad, pues deberían estar ahora vigentes y publicándose hasta el día de hoy para alimentar a la gente con esos alimentos que Jehová Dios poderosamente le dio a este señor que está acá, este señor que está acá. Debe estar vigentes hoy en día y seguir publicándose para que siga alimentando a la gente de la actualidad, a los jóvenes, a los nuevos que se incorporan a la Watchtower, porque Jehová lo usó poderosamente para que publicara esas verdades que deberían servir hasta el día de hoy, porque la verdad es siempre la misma, ayer, hoy, mañana y siempre, y la verdad no cambia. La pregunta es, ¿por qué entonces todos sus libros que publicó desde 1942, en que entró a trabajar con el señor Knorr, y después como vicepresidente y luego como presidente de la Watchtower, él fue el único responsable de todos los elementos espirituales? Mi pregunta es, cuando la fecha de 1975 salió mal, este señor siguió insistiendo que podría haber solamente un error de la cronología que él había inventado, de unos cuantos años más, unos cuantos años menos, pero que el Armagedón estaba a la vuelta de la esquina, y continuaba con esa historia, con esa cantaleta, diciendo que el fin del mundo estaría dentro del siglo XX, y él comenzó, todos los libros antiguos saben que los libros que vinieron después de 1980 hablaban de un Armagedón que se cumpliría dentro del siglo XX, que no pasaría del siglo XX el Armagedón, que si bien se había equivocado con los 1975, el Armagedón estaba bien cerca para que se cumpla dentro del siglo XX. Y este señor decía pues que una generación dura por lo menos 80 años, y como los últimos días habían pasado 14, esa generación no pasaría, que vivieron los 2014, entonces él sumó 80 años a 1914 y dijo, si no la pegué con 1975, no va a pasar de 1994, porque una generación no dura más de 80 años, y la generación de 1914, le sumamos 80 años, en 1994 tendría que terminar esa generación y venir el Armagedón dentro del siglo XX, y tampoco la pegó, pues la pegó con esa información, con esa enseñanza que él decía que la obra misionera iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé, la obra misionera iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé, culminarían en el siglo XX. Ya no tendría que predicar más las buenas nuevas del reino, puesto que ya se suponía que había abarcado a nivel mundial, tenía que venir a Armagedón antes de entrar al siglo XXI. Y por lo tanto,
la obra misionera del apóstol Pablo y Bernabé tenía que culminar dentro del siglo XX. Entonces me pregunto, este hombre engañó con dos falsas profecías del fin del mundo, una para 1975 y otra para dentro del siglo XX, que no se cumplió. No vino después de 1994, cuando se cumplieron 80 años de la generación de 1914, que somos 80 años, que era una generación. En 1914, ¿verdad? 1994, y por eso él pensaba que Mahón tenía que vivir dentro del siglo XX de todas maneras. Y tampoco pasó nada. Entonces, ¿es posible que Jehová haya usado poderosamente este hombre para engañar por partida doble al mundo y a los testigos de Jehová, haciéndole creer que el fin del mundo tenía que culminarse de todas maneras dentro del siglo XX? Estamos ya en el 2020, han pasado 20 años que estamos en el siglo XXI y hasta donde viene el Armagedón. Y la Guastar me dice acá que Jehová usó poderosamente a este hombre, este charlatán, ignorante, que no tenía conocimiento de teología porque ni siquiera se graduó en la Universidad de Cincinnati, que decía que había estudiado y se probó que era mentira, nunca terminó su carrera ahí, abandonó la universidad en los primeros ciclos para meterse a trabajar en la Watchtower. Era un hombre ignorante que no sabía ni siquiera griego, ni hebreo, o sea, estaba en la calle. Y este hombre fue usado por Dios poderosamente para anunciar dos fechas falsas del fin del mundo, una para 1975 y una para antes de culminar el siglo XX. En el libro de las Naciones sabrán que yo soy Jehová, como publicado en 1974, el señor Franz seguía insistiendo que la guerra del Dios Todopoderoso estaría dentro del siglo XX. Entonces, ¿es posible que Dios haya podido usar poderosamente, realmente a este hombre poderosamente, para anunciar las verdades de Dios a su debido tiempo, con dos fechas falsas de fin del mundo? ¿No creen ustedes, señores, que esta organización de la Watchtower es una caradura mentirosa, engañadora, una organización patética, que no se da cuenta de lo falsa que es, y pretende hacer creer a un miembro que este hombre fue usado poderosamente por Dios para engañar a la gente con dos falsas fechas del fin del mundo? ¿Quién en su sano juicio, un mínimo de criterio, puede pensar que Dios ha podido usar a este hombre, a este sujeto acá, que fue un falso profeta, convicto y confeso? Y tenemos a la cúpula de la organización que le rinde honras fúnebres, diciendo que Jehová lo usó poderosamente para engañar a la gente. ¿Quién podría estar detrás de este cuerpo gobernante que dice eso, que ha publicado eso? Satanás, el diablo, para echarle la culpa a Jehová Dios, que le dio información equivocada a este señor poderosamente con dos fechas falsas de fin del mundo. Algo no anda bien pues acá en esta organización falsa. Entonces ya hemos puesto varias preguntas. La primera es, ¿cómo es verdad que este señor resucitó instantáneamente? Sin embargo, su cuerpo estuvo en ataúd por 6 días, desde el 22 de diciembre de 1992 hasta el día de su entierro, que fue el día 28. Estaba su cuerpo siguiéndose ahí con el ataúd abierto, y su cuerpo, bien gracias, no había resucitado para ir al cielo, no se transformó en un cuerpo espiritual para irse al cielo. Y me explica la Watchtower cómo es verdad que los sufridos resucitan instantáneamente para ir al cielo. Este hombre dice que fue coronado con la corona de la vida, pues entonces debió resucitar instantáneamente, si fue premiado con la corona de la vida. ¿Por qué no resucitó instantáneamente y desapareció su cuerpo? Debió desaparecer, es ese humo, nada que enterrar. Lo curioso del caso es que no solamente el cuerpo de él fue enterrado el día 28 de diciembre de 1992, sino que también fueron enterrados los cuerpos de los anteriores presidentes, antes que este, que fueron el del señor Moore, el del señor Rutherford, el señor Russell. Todos tienen sus cuerpos enterrados. ¿Cómo? ¿No estaban todos al instante? Qué raro que todos fueron enterrados, ¿no? Su cuerpo enterrado. Entonces me pregunto, ¿qué fue lo que instantáneamente resucitó al cielo de esos ungidos de la casa de los 144.000, del señor Russell, del señor Rutherford, del señor Franz? Y pues la misma suerte ocurrió con Milton Hensley cuando murió en el año, si no me equivoco, creo que fue en el año 2000 que murió él, por ahí, que murió el señor Milton Hensley, que yo también conocí personalmente y le extendí la mano. Él también fue enterrado, su cuerpo estuvo ahí, Betel, siguiéndose ahí. Me pregunto, ¿qué cosa fue de él como ungido que se fue al cielo? Que me expliquen qué cosa fue, si su cuerpo no fue transformado en cuerpo espiritual, como ocurrió con las primicias que fue Jesús.
que fue el primero en ser resucitado un cuerpo espiritual, trajo un cuerpo espiritual para ir al cielo, en vista que no tenemos un alma o un espíritu que va al cielo, inmortal que va al cielo, que no tenemos un alma inmortal. Son preguntas que uno se debe hacer, meditar. Y esto me parece una revista totalmente, realmente patética, ridícula, absurda, que realmente llama la atención. Que me vienen a decir que Dios usó poderosamente este falso profeta para enseñar y fijar fechas falsas del fin del mundo que no se cumplieron, y dice que Jehová lo usó poderosamente. Esta religión es satánica, porque en forma encubierta tratan de echarle la culpa a Jehová Dios y a Jesucristo de haber sido cómplices de haber usado poderosamente a este idiota que se llamaba miembro del Caufí Discreto para dar 2 fechas falsas del fin del mundo, que dejó la UASTAG como una religión ultra falsa, cuyas cabezas eran unos falsos profetas charlatanes, jactanciosos, soberbios, que se creían que estaban escogidos por Dios para dar el mito verdadero. Entonces, esa es una de las primeras preguntas que yo quiero hacer, ¿no? Que ustedes mediten y me respondan esto, ¿no? Que acabo de poner otras preguntas. Pero existe otra pregunta más. Si la Watchtower dice que este señor ha sido premiado con la corona de vida, le pregunté a usted, que le preguntan a la Watchtower, ustedes se va a preguntar a la Watchtower, ¿cómo supo la Watchtower que él ha sido premiado con la corona de vida? Que me diga. La Watchtower dice que ha sido premiado con la corona. Que me diga a mí entonces que Jesús se ha comunicado personalmente con el cuerpo gobernante, el Caufí Discreto, de esa oportunidad, que muestren pruebas que Jesús se ha comunicado aduciendo que lo han resucitado a este señor Franz instantáneamente para eso al cielo, porque ha sido aprobado como un esclavo fiel y discreto que ha recibido el sello final para irse al cielo, el sello final. Tienen que decirme cómo supieron que él ha sido premiado con la corona de vida. Una cosa es decirlo y otra cosa es poder probarlo. Una cosa es decir una cosa y otra cosa es poder probar. La UASTAG tiene que demostrarme a mí. O en todo caso, a ustedes, amigos de Jehová, que efectivamente este señor ha sido premiado con la corona de la vida, como dice esto. Yo no me lo puedo creer. ¿Y por qué no me lo puedo creer? Porque con un razonamiento elemental es imposible que este hombre, falso profeta, convicto y confeso, pueda haber sido premiado por Jehová y Jesucristo cuando anduvo predicando una falsedad al mundo, engañando no solamente a las naciones, sino a los propios testigos de Jehová con una fecha falsa del Armagedón. Muchos testigos de Jehová se perjudicaron, porque ya hemos visto que la mentira no solamente es algo que viene de Satanás, el diablo, que se viene con el señor mentiroso, y que los que mienten son simientes del diablo. Los que mienten son simientes del diablo, porque el diablo es un mentiroso, engañador, sino que también la mentira perjudica, causa perjuicio. El señor Franz causó mucho perjuicio en los años 70, cuando aconsejó a los testigos de Jehová no casarse también, como hizo Rutherford. Aconsejó que dedicaran todo su tiempo a la hora de predicación para tener más gente a la organización para que se salven, porque la Armagedón estaba a la vuelta de la esquina. Aconsejó que no valía la pena seguir trabajando en sus trabajos seglares, sino que mejor renunciaran a sus trabajos, vendieran sus casas y vivieran del producto de la venta de sus casas por el corto tiempo que faltaba, que no les iba a faltar dinero para poder vivir con el producto de la venta de sus casas, que renunciaran a sus trabajos, que no valía la pena, porque a lo mejor estaba a la vuelta de la esquina, faltaba poco tiempo para el Armagedón. Muchos testigos de Jehová, tarados por ignorantes, como hay ahora muchos ignorantes y fanáticos que siguen a ciegas, también los hubo en los años 70, cuando creyeron en esta organización y en sus directivos y en sus esclavitos ahí, diciendo que a lo mejor medía 175 y que no valía la pena seguir sus chambas, que mejor era Dios los iba a ver mejor si los veía predicando, anunciando el Armagedón venidero para 1975, que falta poco tiempo, y que usaran el dinero de la venta de sus casas para poder vivir sin trabajar por el poco tiempo que restaba,
y de tal manera que así iban a ser aprobados por Jehová Dios, por su fidelidad, por haberse dedicado a predicar como locos en la mejor 1975. Cuando no pasó nada en 1975, yo me acuerdo eso perfectamente, mucha gente abandonó la Watchtower y muchos testigos de Jehová se quedaron sin trabajo y perdieron sus casas, porque ya la plata que les quedaba de los 10 años que dedicaron desde 1976 en que se empezó con este anuncio hasta 1975, que fueron casi 10 años, se iban comiendo toda la plata de su casa para vivir. Y no les quedaba un centavo, y cuando pasó 1975 se quedaron sin casa y sin chamba y con 10 años de edad encima. ¿Perjudicó o no perjudicó la Watchtower a los miembros? Sí, a muchos miembros que por idiotas, por burros, por seguidores de hombres, se quedaron en la calle. La Watchtower dijo, nosotros nunca dijimos que a lo mejor vendría permiso se dijo, eso fue creencia de ustedes, y si ustedes se jodieron porque dejaron su chamba y dedicaron a predicar y no resguardaron su futuro, es culpa de ustedes. Se lavó la mano y le echó la culpa a los miembros por haber sido irresponsable de haber vendido sus casas. Imagínense ustedes, después que la misma Watchtower dijo que esa era la mejor forma de pasar los últimos días que falta para este sistema de cosas, el de vender sus casas, dedicarse a la predicación, y lo dijeron en el Ministerio del Reino de 1974, está un año para el Magedón, que era la mejor forma de hacer, por los pocos meses que falta para el Magedón. Y cuando no pasó nada, le echaron culpa a los miembros que fueron unos babosos, que ellos tomaron malas palabras de la Watchtower, que ellos dieron resguardarse resguardarse y no tirar la toalla y lanzarse a la piscina sin agua así nomás, que tenían que haber sido prudentes, no haber dejado sus trabajos y no vender sus casas. Así se lavó las manos, ni siquiera hizo una mía, la otra no hizo una mía culpa, sino bueno, hemos perjudicado a muchos hermanos que ahora que vengan acá hagan cola para ver quiénes han metido sus casas, para resarcirlos de sus casas y comprarles su casa, pues devolver sus casas. Por eso se engañaron, ¿no? La Watchtower dijo, no es mi problema, que se juegan por burros, y así fue la realidad. Mi pregunta es la siguiente, ahora viene otra pregunta más. ¿Por qué no puede ser posible, por qué no puede ser posible que este señor haya sido premiado con la corona de la vida? ¿Por qué no puede ser posible? Porque la Watchtower reconoce ya a partir de 2015, del mes de 15 de marzo de 2015, reconoció pues que la parábola de los talentos de Mateo 25, versículos 19, que habla que el amo que había hecho ese largo viaje hace 2000 años atrás, que era Jesús, regresaría a la tierra a tomarles cuentas a sus esclavos de cómo habían administrado los talentos del amo, y que ahí regresaría y recién determinaría quién era el esclavo fiel y discreto y quién no lo había sido para castigar. La Watchtower en 2015 reconoce que eso no pudo haber ocurrido durante el periodo de 1918 a 1919, que este era un suceso que está para después de la gran tribulación, cuando Jesús viene, por lo cual tenemos que estar todos alertas y vigilantes a su segunda venida, porque Él viene a hacer el ajuste de cuentas de sus siervos, de sus esclavos, dice, refiriéndose a los ungidos, a sus esclavos, que Él viene a ajustar cuentas con ellos recién en el futuro, y también hacer la separación de ocas y cabras, de hacer todo lo demás que tiene que hacer, pero en especial, ¿quién es después el esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45 al 47? Que está después de Mateo 24 a 42, que dice, manténgase alerta porque no saben que ya viene su Señor, y lo que hará Jesús después, está en Mateo 24 a 45, 3 párrafos después, o 3 versículos después, que Jesús dice, ¿quién es el esclavo fiel y discreto? Entonces, la Watchtower reconoce que Jesús vendrá a cumplir la palabra de los talentos recién durante la gran tribulación, dice eso la Watchtower, y que Jesús va ajustar cuentas con su esclavo. A ver, señores del esclavo, y eso incluye al señor Franz y a todos los que han muerto, del esclavo fiel y discreto de la Watchtower, incluyendo al señor Franz que está acá, y a todos los que están ahora como esclavo fiel y discreto. Todos ellos tienen que pasar una rendición de cuentas cuando Jesús vuelva.
Cuando cumple la palabra de los talentos, donde el amo vuelve de ese largo viaje para ver cómo han administrado sus talentos. Y luego hasta dice que los talentos consisten en la obra de predicación de las buenas nuevas del reino, que hayan sido predicaciones correctas, que se haya sido la verdad, y que Jesús viene a ajustar cuentas a sus esclavos, todo lo que supuestamente es el resto ungido, viene a ajustar cuentas con ellos. Ya no fue en 1918, 1919, sino que está hasta ese ajuste de entendimiento, tal como lo dijo el señor Morris, el señor Anthony Morris, explicó eso, del nuevo entendimiento con respecto a la palabra talentos. Y eso está para el futuro, donde la gran tribulación Jesús viene a ajustar con sus esclavos. Entonces, eso quiere decir que cuando Jesús venga, tiene que hacer la resurrección de todos sus esclavos que han muerto. Ya en el 18, pues, tiene que ser así cuando Él viene a ajustar cuentas con sus siervos. Entonces, cuando Jesús venga, tiene que auditar a los esclavos que ya murieron y a los que están vivos, para que rindan cuenta, viene a ajustar cuentas con ellos. Y al esclavo bueno le dirá: bien hecho, esclavo fiel, fuiste fiel en unas cosas, te haré responsable o te cargaré de cosas mayores. Y al esclavo malo lo va a castigar. Entonces, este señor, no la voy a estar, es miembro del esclavo fiel y discreto. Este señor tiene todavía que ser, como ya murió, tendrá que salir de su tumba y tener que rendir cuentas a Jesús como esclavo, cuando Él vuelva a cumplir la palabra de los talentos, cómo administró los talentos de Él cuando estuvo como presidente de la Watchtower, como miembro del esclavo fiel y discreto. Le va a pedir cuentas recién. Y si le encuentra que ha sido fiel, le dirá: bien hecho, esclavo fiel. En este momento este señor ha muerto como un esclavo más. Es un esclavo que ha muerto, pero todavía no tiene la categoría de fiel y discreto, porque Jesús tiene que volver, por lo cual estamos alerta a su venida, porque Él va a hacer durante la tribulación, como dice la Watchtower, el ajuste de cuentas con sus siervos, con sus esclavos, dice la Atalaya del 15 de marzo de 2015. Bueno, queridos amigos, para recordar esta revista Atalaya que estoy mencionando, aquí la muestro nuevamente. Es del 15 de marzo de 2015, en la página 22, párrafo 11, la Watchtower dijo esto, como un nuevo cambio de entendimiento: ¿cuándo vendrá el amo Jesús a ajustar cuentas? Y lo dice muy claramente la sociedad Watchtower, en 2015. Jesús vendrá a ajustar cuentas con sus esclavos, fíjense, a ajustar cuentas con ellos cuando se acerque el final de la gran tribulación. O sea, había que esperar que Jesús venga a hacer el cumplimiento de la palabra de los talentos, venga en el futuro para hacer ese trabajo donde va a tener que reunir a todos sus ungidos, a todos sus esclavos, para que rindan cuenta a su amo Jesús, que viene de ese largo viaje, para ver si han administrado bien sus talentos y ponerle su sello final. El que no obtenga el sello final no podrá ir a los cielos con Jesús, según enseña la Watchtower, que ese sello final tiene que ser, pues, obviamente, que Jesús le diga: bien hecho, esclavo fiel y discreto, hiciste bien en algunas cosas, te nombraré sobre cosas mayores. Y el esclavo malo lo va a castigar. Si encuentra un ungido, a un esclavo que no hizo bien su tarea, lo va a castigar muy fuertemente. Y el que ha cumplido fielmente administrar bien los talentos, denunciar las buenas nuevas a las naciones, dar el alimento correcto a su debido tiempo, regularmente lo nombrará: bien hecho, esclavo fiel. Y ahí está, el último sello final es cambiar su estatus de esclavo a esclavo fiel y discreto. Y al esclavo que no resultará fiel y discreto lo llamará esclavo malvado e indolente. Así que todavía hay que esperar que Jesús venga para ajustar cuentas con todos sus esclavos. Y eso será, como dice acá, en el final de la gran tribulación. Dice que va a ser un ajuste de cuentas con ellos. Los que murieron también tienen que resucitar y rendirle cuentas.
y que tienen que todavía recibir su último sello final para recién ser aprobados por Jesús. Es decir, lo que la Guasta está diciendo es que cuando Jesús vuelva a cumplir la parábola de los talentos, va a ajustar cuentas con sus siervos, y a los que resultan que han aprobado, son aprobados por Jesús porque administraron bien los talentos, hicieron bien las cosas, como Jesús mandó, Jesús le va a poner el sello final. Ese sello final es: eres tú el esclavo fiel, eres un esclavo fiel y discreto. Y al que no ha sido lo va a castigar, dice la Biblia muy claramente. Mateo 24:50. Va a ser castigado. Entonces, es imposible que la Watchtower me diga en 1993 que este señor ha sido premiado con la corona de la vida, porque todavía el sello final es: eres el esclavo fiel y discreto. Hasta el momento todos somos, ya hemos dicho, todos son esclavos del Señor, son siervos. Cuando Jesús cumpla la parábola de talentos y venga a ajustar cuentas con sus esclavos, dice la batalla del 15 de marzo de 2015, dice: cuando Jesús vuelva a ajustar cuentas con sus esclavos, recién le pondrá el sello final, y ese sello final es: bien hecho, esclavo fiel y discreto. Recién adquieren esa categoría de fiel y discreto. Pero como la Watchtower creía que Jesús ya había, en 1993, cuando se publicó esta tarea, la Watchtower seguía creyendo que la parábola de los talentos se había cumplido durante el periodo de 1918 a 1919, y que Jesús pues escogió a su esclavo y los encontró fieles y discretos, y los nombró a todos estos ya esclavos fieles y discretos. Algo absurdo, porque este señor lo estaba en 1919 como fue parte de esclavos y discretos, y Jesús no lo expresionó a él en esa época. Supuestamente fue a Rutherford y sus directores, pero no estos señores ni los que vieron después de Rutherford y previos a este señor, que fueron parte del cuerpo de esclavos. Entonces, la cosa es muy sencilla. Como ya la Watchtower ha cambiado la enseñanza y reconoce con la cola entre las piernas como un perro sarnoso de que en realidad no existió ningún cumplimiento de la parábola de los talentos durante 1918 1919 y que está para el futuro, quiere decir que sí, entonces, que todos estos señores que han muerto, incluyendo a este señor de acá, tendrá que rendir cuentas a Jesús como esclavo que ha muerto, que no llegó a pasar la inspección, pues, porque Jesús no ha vuelto todavía a hacer el ajuste de cuentas con sus esclavos. Jesús vuelve a ajustar cuentas con los esclavos, los que están vivos cuando Él vuelva, y los que han muerto también tienen que rendir cuentas. Y eso incluye al señor Rutherford, al señor Charles C. Russell, a todos los que forman parte del cuerpo de esclavos, que son un montón de gente, puesto que la esperanza celestial, según la Watchtower, acabó en 1935. Entonces imagínense cuánta gente que era antes de la Biblia tenían esperanza. Cuando sea impresionado por Jesús, le va a decir: mal hecho, esclavo infiel. Fuiste infiel prediciendo el futuro, engañando a los estudiantes de la Biblia, a los cristianos, a las naciones, anunciando un Armagedón falso para 1975, y no contento con eso te mandaste a lanzar otra fecha falsa para el siglo XX, sabiendo tú perfectamente, Fran, sabías tú perfectamente que el día y la hora no lo sabe nadie, que solamente Jehová lo tiene en su propia jurisdicción. Sabiendo tú eso, te lanzaste a lanzar fechas falsas, asegurando a las naciones que no valía la pena seguir las cosas mundanas, que era mejor dedicarse a la predicación como precursores de la sociedad para salvar a la mayor cantidad de gente posible. Y con esa mentira pretende que yo te apruebe como esclavo fiel y discreto. Tiene que rendir cuentas este señor.
y le habrá dicho: mal hecho, esclavo infiel, fuiste infiel en pocas cosas, fuera de acá. Este señor no ha sido premiado con la corona de vida, porque la Watchtower no puede saberlo, porque Jesús no ha vuelto todavía para que él se cargue. Él es el que va a determinar quién es el esclavo fiel y discreto y quién no lo ha sido para castigarlo. Y yo estoy convencido que este señor no solamente engañó dando alimento espiritual falso con respecto al fin del mundo, sino que dio alimentos espirituales que no tienen que ver con el fin del mundo, sino doctrinas que fueron descartadas después porque no eran verdaderas. Muchas doctrinas que la Watchtower ha descartado en el 2012, 13, 14, 15, fueron doctrinas que fueron dadas por este señor como parte que supuestamente Dios usó poderosamente para dar esas verdades que el esclavo mismo ha tenido que descartar a partir de 2012, 2013, 2014, 2015 y echarlos a la basura, porque no eran la verdad. Entonces, ya hemos mostrado que esto es imposible, que este señor no pudo haber sido premiado con la corona de vida, porque Jesús todavía no ha vuelto a cumplir a parar los talentos, que tiene que ver con la venida del Señor, de ese largo viaje que partió en el Pentecostés hace 2000 años y un poco más atrás, cuando partió a los cielos a una tierra lejana para hacer un reino, y que prometió que iba a regresar para ajustar cuentas con sus siervos de cómo habían administrado los talentos que él les dejó de partir al cielo. Y eso tenía que ver con la calidad de alimento espiritual que estaban dando a las personas. Y este señor pues no va a poder pasar la prueba de ajuste de cuentas de Jesús cuando diga: ¿por qué usted anunció una fecha falsa del fin del mundo sabiendo que el día y la hora lo tiene Jehová en su sola potestad? Hechos 1, 6 al 8 lo dice muy claramente Jesús. No les toca saber los tiempos de las sazones que Dios ha puesto en su propia jurisdicción, en su propia potestad. No les toca saber ustedes, le dice a los discípulos, porque ni él mismo lo sabe. ¿Cómo lo supo Francia la fecha? ¿Por qué puso una fecha falsa? Esta misma suerte la va a tener que pasar el señor Rutherford cuando dijo lo mismo para 1925, anunciando una falsedad de un Armagedón para esa fecha. La misma pregunta le va a hacer Jesús cuando lo resucite y tenga que pasar, rendir cuentas, y Jesús ajuste cuentas con Rutherford y diga: ¿por qué usted anunció también dos fechas falsas del fin del mundo, una para 1925 y otra para 1941 en Atalaya del 15 de agosto de 1941? ¿Por qué usted engañó a la gente? Y lógicamente la misma suerte va a correr con el señor Russell cuando Jesús le diga: ¿por qué enseñaste que el fin del mundo venía en 1914? Después lo pasaste para 1915. ¿Por qué engañaste a la gente? ¿Por qué enseñaste la piramidología y el sionismo, que no tiene nada que ver con la religión verdadera? ¿Por qué celebraste Navidades en Betel toda tu vida, hasta tu muerte, que estaba plagada de demonismo? ¿Podrá pasar el señor Russell también la prueba del juicio final cuando Jesús ajuste cuentas, como dice la Watchtower, que Jesús vendrá a ajustar cuentas con su esclavo, con sus esclavos, después, durante la gran tribulación? Y recién ahí en ese momento van a saber ellos si van a ser salvos o no van a ser salvos cuando les ponga el sello final, dice la Watchtower. Ese sello final se refiere el sello que dice: bien hecho, esclavo fiel y discreto, te nombro esclavo, pasas de esclavo a esclavo fiel porque pasaste mi prueba de ajuste de cuentas, de inspección, que no pudo hacerse en 1918, 1919 como antes se enseñaba. La Watchtower ha tenido que reconocer, según el discurso de Anthony Morris, que eso es un ajuste nuevo de lo que se había enseñado por muchos años, que supuestamente se creía que Jesús ya había ajustado cuentas con sus esclavos en el periodo de 1918 1919, y que eso fue un error, que han cambiado de comprensión y que eso no pudo haberse cumplido en esa época, sino está por el futuro. Entonces, todos los que han muerto, todos los que fueron siervos del Señor, que han muerto, tendrán que ser resucitados, porque dice que ellos tienen que rendir cuentas a Jesús de cómo administraron sus talentos durante la vida, mientras estuvieron en vida. Es imposible, como dice la Watchtower,
que enseña falsamente en el libro que sea realmente la Biblia, diciendo que los ungidos apenas mueren resucitan para ir al cielo. Eso no es posible, porque para ir al cielo tienen que pasar la prueba de inspección y pasar la rendición de cuentas, tienen que rendir cuentas, ¿viste? La ajuste de cuentas cuando Jesús viene en el futuro de la gran tribulación para cumplir la palabra de los talentos, que Jesús vino de ese largo viaje para ajustar cuentas con sus siervos, para ver quién había cumplido en hacer bien las cosas, de enseñar la verdad, de doctrinas correctas del Evangelio del Reino, y quienes no, para castigarlo. Entonces, todos los que han muerto como esclavos, ninguno ha podido resucitar para ir al cielo, todos están en sus tumbas, y es por eso que sus cuerpos jamás fueron convertidos en un cuerpo espiritual para ir a los cielos, y todos han sido enterrados, todos. Ninguno ha corrido con la misma suerte que Jesús. Jesús fue el único que resucitó al tercer día e inmediatamente partió al cielo. Después apareció a sus discípulos, obviamente. Pero, digamos, si no partió inmediatamente para ir al cielo y se apareció a los discípulos después, fue con un cuerpo, según la voz dice que fue un cuerpo espiritual transformado, que no era el mismo cuerpo carnal que él tuvo. Por eso no había nada en su tumba. Cosa que no ocurre con los ungidos de hoy en día, que todos dejan su cuerpo incólumes después de muertos y ninguno está formado para ir al cielo y son enterrados. ¿Y por qué son enterrados? Porque esos cuerpos tienen que resucitar para pasar el juicio final y tienen que rendir cuentas a Jesús, incluyendo este señor que está acá, para ver si recién saber si él será premiado o no con la corona de la vida. Y por lo que he explicado, no será posible que él pueda ser coronado con la corona de la vida, porque al igual que sus presidentes antecesores, todos predijeron falsamente el fin del mundo, falsamente, como falsos profetas, contraviniendo lo que ya Jesús le había dicho a sus discípulos: no les toca a ustedes saber las sazones y los tiempos que Jehová ha puesto en su sola jurisdicción, mi Padre ha puesto en su sola jurisdicción. Y ellos, estos señores que menciono, el señor Russell, Rutherford, North, France, todos ellos sabían eso perfectamente y no tuvieron ningún inconveniente de decirle a Dios: no importa lo que tú digas, Dios, que tú eres el único que lo tienes en tu propia jurisdicción, nosotros también podemos saberlo sin que tú nos digas la fecha. Y se lanzaron retando a Dios el texto bíblico que dice claramente a Jesús que no lo sabe eso nadie. Pero los Jehová fueron una de las pocas religiones, junto con los adventistas también, que se lanzaron a fijar fechas de fin del mundo que en ninguno de los casos, de ninguna de las religiones, se pudo cumplir. Entonces, este señor de acá no ha sido premiado con la corona de la vida. Tiene que esperar que Jesús vuelva, haga la resurrección de los muertos, haga el juicio de separación de ovejas y cabras, y como dice el texto de Mateo 24, 45-47, Jesús va a hacer la inspección también de su esclavo, de sus siervos, quien ha sido realmente el esclavo, con el sello final de fiel y discreto. En cuanto a este asunto del sello final que estamos tratando, en la misma atalaya del 15 de marzo de 2015, en la página 15, párrafo 17, la Watchtower dice lo siguiente: ¿qué ocurrirá si algunos ungidos no se han mantenido alerta o se han vuelto infieles? No recibirán el sello final, por lo tanto no irán al cielo. En tal caso, cuando comience la gran tribulación, otros cristianos fieles habrán sido ungidos y los habrán reemplazado. Primero tiene que ocurrir la venida de Jesús para hacer la inspección, para hacer el ajuste de cuentas con sus ungidos. Y aquellos que no se mantuvieron fieles o no cumplieron con su labor de administrar bien los talentos, los llamará esclavo malo e indolente. Y entonces, lógicamente, en ese momento no recibirán el sello final como esclavo fiel y discreto, y por lo tanto no irán al cielo. Esa es la idea. No puede ser antes de la gran tribulación, porque Jesús tiene que venir primero para cumplir la parábola de los talentos, justamente para ajustar cuentas con sus siervos, para ver si se han mantenido fieles o no. Y aquellos que Jesús encuentra que no han sido fieles, que no han administrado bien los talentos, no recibirán el sello final,
como dice acá, y por lo tanto no irán al cielo. Entonces, es necesario que Jesús venga primero, durante la gran tribulación, no puede ocurrir este sello final antes de la gran tribulación, porque tiene que venir Jesús primero para ver si han sido fieles o no, para luego, después de la tribulación, o durante la tribulación, no antes de ella, sino durante la tribulación, o después de ella, poder saber si estos se mantuvieron fieles o no, para ver si recibirán el sello final, declarándolos bien hecho esclavo fiel. No puede ser antes de la gran tribulación, eso es una enseñanza falsa. Entonces ese sello final indica que el cristiano tiene que pasar la inspección de Jesús, tiene que rendir cuentas a Jesús. Jesús viene a ajustar cuentas con sus ungidos, como hemos visto, y aquellos a que él no encuentre fieles o infieles no irán al cielo, pues. No puede ser antes de la gran tribulación, esa es una enseñanza falsa. Jesús tiene que cumplir la palabra de los talentos, venir y inspeccionar a su esclavo, a sus esclavos, dice que inspeccionar a sus esclavos, ¿para qué? Para ver si han sido fieles o no, si han administrado bien sus talentos, y dice bien claramente al esclavo que ha resultado bueno, al esclavo bueno, al que ha cumplido con administrar bien los talentos, lo va a llamar bien hecho esclavo fiel. Ahí recién le pone el sello de fiel y discreto, y el esclavo malo lo castigará y no irá al cielo, pues obviamente tiene que venir Jesús primero, y eso es durante la gran tribulación o inmediatamente después de la gran tribulación, pero no antes de ella. Esa es una enseñanza falsa de la Watchtower. Tienes que tener ese sello final de ser fiel y discreto, y para eso tienes que pasar el ajuste de cuentas. Tienes que rendirle cuentas a Jesús una vez resucitado de cómo trabajaste como esclavo de Jesús, si realmente mereces tú ser premiado con la corona de la vida. ¿Se dan cuenta? Ese es el razonamiento que hace una persona que no es idiota, que nació con un pequeño IQ un poco más alto que el resto de idiotas, que se creen todo que la Watchtower dice y repiten como papagayo lo que dice la talla, pero no se van a empezar si esto tiene sentido o no tiene sentido. ¿Cómo supo la Watchtower que este señor ha sido premiado con la corona de la vida? Que me explique cómo supo. ¿Hace brujería la Watchtower? ¿Se comunica con Jesús? ¿Es un oráculo con humo que sale y Jesús se parece? Que me cuente. Tiene que mostrar evidencia. No solamente decir que fue sido premiado con la corona, no decir que, y que me diga en qué forma Dios usó poderosamente a este hombre, que fue Jehová que usó poderosamente a este hombre para anunciar profecías falsas, fin del mundo, y doctrinas que después fueron descartadas a partir de 2012 en adelante, que fueron enseñadas por este señor que está acá, porque no eran la verdad, que eran entendimientos cerrados. Entonces estuvo enseñando falsedades en esta época de la presencia de este señor, y me vienen a decir que va a ser premiado con la corona de vida, cuando todo lo que él publicó, enseñó, que supuestamente Jehová Dios dio poderosamente, están todos en la basura. Piensan, amigos de Jehová. Prueba de ello es que todos los libros de la época del señor Franz están en la basura. ¿Qué pasó con el libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios? Que ni siquiera lo ponen en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, porque es un libro vergonzoso donde dice, habla del fin de los seminarios de historia humana y la entrada al milenio, el séptimo día, para otoño de 1975, es entrada al milenio, ¿ya? Imagínense ustedes, te van a mentir. La Watchtower no lo pone, después te decide la biblioteca de la Watchtower, porque le da vergüenza. Y así me vienen a decir que te va a ser premiado con la corona de la vida, cuando cuando este hombre fue responsable de publicar ese libro, fue el que lo publicó, y la Watchtower ni siquiera lo pone en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, y viene a decir que este va a ser premiado con la corona de la vida, cuando la misma Watchtower se avergüenza del libro que él publicó, titulado Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, en 1966, donde se anunciaba recién por primera vez el año 1975 como una fecha importantísima. Eso se llama pensar con la cabeza, porque Dios nos dio inteligencia para pensar y no dejar que otros cojudos, estos sinvergüenza manejados por Satanás el diablo, me quieran engañar y desviar a mí, porque soy una persona que piensa. Esto es de la Watchtower, la cúpula, no ha sido cogido jamás por Jesús. Tiene que todavía ser expresionado por Jesús, y les puedo asegurar que no hay forma como el señor Russell, el señor Rutherford, el señor Knorr, que también fue responsable de apoyar esta fecha en 1975, porque estaba vivo cuando se publicó el libro Vida Eterna y Libertad del Hijo de Dios, en 1966. Estaba vivo el señor Knorr, y era responsable de que Franz publicara una falsedad.
pudo haberlo parado. Él es corresponsable como presidente de la UAS Tower. Entonces yo le pregunto, ¿podrán pasar la prueba de rendición de cuentas, como dice la atalaya del 15 de marzo de 2015, que el esclavo tiene que rendir cuentas a Jesús cuando Jesús cumple la palabra de talentos y venga a ajustar cuentas con ellos, y tienen que esperar recién recibir el sello final para poder ir al cielo, para ser salvos? Si no, no. Dice la UAS, enseña eso. Los judíos tienen que poner un sello final. ¿Cuál es el sello final? ¿Sabe cuál es el sello final? Fiel y discreto. Agregar a la palabra esclavo o siervo, la palabra es el sello final. Eres fiel y discreto. Eres aprobado, salvado. Ese es el sello final. Porque hasta el momento Jesús los tiene a todos ellos que han muerto como esclavos, pero no tienen el título adicional de fiel y discreto. Por eso el texto de Mateo 24:42 dice: manténgase alerta porque no sabe que el día viene su Señor. Y viene el 43, 44 y 45. ¿Quién es el esclavo fiel y discreto? Recién lo sabrá Jesús cuando Él venga por segunda vez a nuevo cielo con poder en gloria. Sería de Él venir, y eso va a significar que Jesús viene a cumplir la palabra de los talentos, a ajustar cuentas con sus esclavos. ¿Quién ha sido fiel y discreto? ¿Quién no lo ha sido? Para castigar. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Nuevamente un abrazo a todos ustedes por sus elocuentes comentarios, sus cariñosas palabras hacia mi persona. Eventualmente sigo subiendo videos porque me gusta hacerlos pensar a los días de Jehová, que piensen, sin entrar en mucha discusión. Los hago pensar, decirse varias preguntas. Si los ungidos resucitan instantáneamente, como dice el libro que se llama realmente la Biblia, y ellos son resultados instantáneamente, para decirlo, la pregunta es: ¿por qué los cuerpos continúan en la tierra y no son transformados como ocurrió con Jesús en un cuerpo espiritual? Siguen en el velorio y los entierran sus cuerpos. Entonces, ¿qué fue lo que fue instantáneamente al cielo si no tenemos un alma inmortal ni un espíritu inmortal que va a decir? Esa es la pregunta inteligente. Si los cuerpos continúan en la tierra para ser sepultados después de varios días que se están velando. Qué cosa más absurda, ¿verdad? Pero sí que va a decir, como lo dice el libro que sea realmente en la Biblia, que los ungidos resucitan instantáneamente para ir al cielo. Y repite como papagayo, porque son así. No, hay que pensar, no hables por hablar, piensa si eso tiene sentido. Segundo, ¿cómo sabe la UAS Tower que los ungidos todos resucitan al instante? ¿Cómo se sabe si uno no ha sido un borracho, o un adúltero, o un mentiroso, o ha sido un tirano en su casa con la mujer? ¿Cómo puede saber la UAS Tower la vida íntima de cada ungido? Eso lo sabe solamente Dios y Jesucristo. Pero la UAS Tower no duda en publicar una falsedad en el libro que sea realmente de Biblia, afirmando que los ungidos resucitan al instante para irse al cielo. Los da como salvados, como salvos. Pero después me dice, no, que todavía tiene que esperar la gran tribulación cuando Jesús vuelva para que le ponga el sello final, para recién saber si se van a salvar o no. ¿Cómo? ¿Me está diciendo que apenas resucitan se van al cielo, como si estuvieran aprobados ya, salvados, se van al cielo a formar parte del cuerpo de Cristo instantáneamente? Y después me dice que no, que durante la gran tribulación Jesús viene a ajustar cuentas con sus esclavos y tiene que recibir el sello final para recién saber si han sido aprobados. ¿En qué quedamos? Entonces no resucitan instantáneamente para ir al cielo, tienen que esperar que Jesús les ponga el sello final, la gran tribulación, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta de la contradicción? La contradicción, piense con la cabeza. Me dicen en el libro que sea realmente la Biblia que los judíos apenas mueren, resucitan instantáneamente para ir al cielo. Ya, son aprobados. De hecho, se da por cierto que son aprobados como fieles y discretos y ya al cielo. Y después me dicen, no, que tienen que pasar todavía, cuando Jesús venga a cumplir para los talentos, va a tener que, durante la tribulación, los ungidos tienen que tener un sello final. Claro, el sello final es, cuando Jesús viene, los ajusta cuenta con ellos, tú se apruebas, tú no pruebas, tú eres fiel y discreto y tú no lo has sido. Ese es el sello final. Justamente. Entonces, es imposible que los ungidos que mueren que mueren instantáneamente hoy en día estén muriendo, van instantáneamente al cielo, que son resucitados. Es mentira. Permanecen en sus tumbas. Y recién cuando Jesús venga durante la tribulación a cumplir la palabra de los talentos, va a ajustar cuentas con sus esclavos. Así lo dice el libro, la tarea del 15 de marzo de 2015, página 22, si no me equivoco. Que Jesús vendrá a ajustar cuentas con sus siervos. Recién, durante la tribulación, para recibir su sello final, si son aprobados o no. Y que muchos ungidos que se creen salvos, que creen, no van a heredar los cielos.
porque no pasarán la prueba de ajuste de cuentas, de inspección, y que tendrán que ser reemplazados por otros para completar los números 144.000. Si ese número no se completa, no puede iniciarse el reino, que está completo los 144.000. O sea, no tienen seguro, dice la Watchtower, los ungidos de ahora, de que van a ir a los cielos. Entonces, ¿por qué la Watchtower enseña en el libro que sea realmente la Biblia que los ungidos cuando mueren se van instantáneamente al cielo? Sí, lo da como aprobados, que ya fueron inspeccionados por Jesús y ya son fieles y secretos. Se dan cuenta que es una contradicción grave propia de gente inepta, porque estos horrores que se cometen de contradicción son propios indican la mentalidad de ineptos que son los que preparan estos eventos espirituales. Te dicen una cosa en un libro, que los ungidos resultan instantáneamente para ir al cielo, como si ya fueron sacrosantos, ellos no se equivocaron nunca en la tierra, que fueron perfectos, hicieron bien todas las cosas y ya se van al cielo. No, y después te dicen no, que tienen que ellos pasar la rendición de cuentas, ajuste de cuentas con Jesús, cuando él vuelva durante la tribulación para cumplir el talento, para que rindan cuentas a Jesús. Pues viene el ajuste de cuentas y recibir ese sello final. No está diciendo que lo van a recibir todos, sino que tienen que pasar la prueba de ajuste de cuentas, rendir cuentas, y Jesús le dirá: bien hecho, esclavo fiel. Le dirá eso a este señor Franz: bien hecho, esclavo fiel, con 2 fechas falsas del fin del mundo, para el 1975, para el siglo XX, y cuando lo resucite a Rutherford le diga: ven acá, Rutherford, tú dijiste así por 7 años predicando que el fin del mundo venía en 1925, engañaste a la gente, y cuando no te salió esa fecha dijiste que 1941 de todas maneras, faltan pocos meses para Armagedón, y otra mentira más, y le va a decir: bien hecho, esclavo fiel. Ni hablar de Russell, que también anduvo con los cuentos chinos de la Armagedón 14, y se llama la piramidología hasta su muerte, celebrando Navidades hasta su muerte en Betel, ahí con bombos y platillos, y le va a decir: Jesús, bien hecho, Russell, esclavo fiel, estuviste dando Navidades plagadas de demonismo, de una fiesta de las Saturnales romanas. ¡Qué bien, pues! Bien hecho, esclavo fiel, a Russell. Celebrando Navidades, haciendo la piramidología, doctrinas falsas que no se creen. Por eso todos sus libros fueron tirados a la basura en 1929 por mismo Rutherford, y van a decirme que van a aprobar a Russell como esclavo fiel y discreto cuando sus libros estaban llenos de basura de elemento espiritual, que llevó al señor Rutherford a tirarlos a la basura en 1929, y van a decir que cuando Jesús venga a ajustar cuentas con sus esclavos, entre ellos a los presidentes de la Watchtower que he mencionado, lo va a aprobar, como dice: bien hecho, esclavo fiel. Lo va a mandar a Jena a todos, y no solamente a ellos, sino a todos aquellos que apoyaron estas enseñanzas falsas, que son todos los otros miembros de la clase del esclavo. Así, señores, se piensa, así se razona cuando eres una persona inteligente y no eres un huevo frito. Bueno, queridos amigos, ahora sí los dejo. Gracias, mucho gusto siento para trabajar para ustedes, para que piensen, siempre para que piensen. Que usted, yo lo pongo esto para que usted piense, razone, no sea idiota. No puede usted dejarse engañar por hombres que se hacen llamar como la verdad, cuando la verdad es un término que corresponde a Jesús. La Watchtower ha usurpado ese título de la verdad, porque ella se cree que es Jesucristo. Lo tienen a Jesús cautivo en la Watchtower, diciendo que todos lo que de la Watchtower dice, lo que Jesús dice, y resistirse a la Watchtower es resistirse a Jesucristo. Eso es gravísimo, tremendas palabras, que tendrán que también rendir cuentas pues a Jesús cuando él venga a preguntarle a los señores de la Watchtower, que dijeron lo que la Watchtower es lo que Jesús dice, y resistirse a la Watchtower es resistirse a Jesucristo. Eso también Jesús va a tener que ajustar cuenta con ellos. ¿Ah? Ustedes dijeron que lo que ustedes decían es lo que yo decía, sin embargo todo lo que ustedes decían han sido descartadas a partir de 2012, 13, 14 y 15, porque no eran lo que Jesús decía, porque entonces Jesús fue mentiroso, pues, ¿no? Bueno, amigos, les envío un fuerte abrazo y nuevamente gracias por los saludos de condolencias que sigo recibiendo de gente buena que me quiere bastante, y a veces no les puedo contestar directamente porque son muchas, pero a todos en general les agradezco todas sus condolencias. Ahora sí los dejo y gracias por escucharme. Es un video un poco largo, pero que era necesario darle atención y tocar punto por punto.
Les envío un fuerte abrazo y será hasta la próxima.